George Pickens ha sido desde su llegada a la NFL uno de los receptores más sorprendentes de toda la liga y además también su rendimiento ha sido muy productivo y muy a la alza en Pittsburgh en los últimos 2 años que de momento han sido completamente espectaculares del joven receptor de los Steelers seleccionado en aquel draft 2022 en la segunda ronda proveniente de los Georgia Bulldogs en la universidad muy exitosa de Georgia que por supuesto saca excelentes talentos, excelentes jugadores a la NFL y también como es costumbre dentro de la franquicia de Pittsburgh sigue con esa tradición de seleccionar muy buenos receptores por parte de Omar Khan y compañía, que además también Pickens como tal poco a poco ha ido ganando mucho más ese reconocimiento, incluso también como una estrella tanto en la NFL como por supuesto dentro del equipo y también por supuesto también confirmando una gran dupla que este equipo de Pittsburgh tiene junto con Diontae Johnson y George Pickens, pero también poco a poco hemos notado durante estos últimos 2 años que George Pickens como tal ha ido mostrando ciertas tendencias negativas de parte del receptor muy estelar por parte de George Pickens. Sin embargo también hay que decir que no cabe duda que su talento es muy grande, que además estoy seguro que aún estamos muy pero muy lejos de encontrar el máximo nivel y por supuesto está muy lejos aún de encontrar ese techo que creo que es un potencial muy alto el que tiene George Pickens. Sin embargo también hay que decir que su personalidad, su actitud de momento se muestra ciertamente individualista, ciertamente preocupante y por supuesto puede ser una gran limitante sobre todo en su carrera, que para mí si bien su potencial es muy alto, a veces la maduración de un receptor, de una persona como tal puede ser una completa limitación y en esta ocasión George Pickens claramente le hace falta madurar y por supuesto entender que ese es un juego en conjunto y no tanto individualista como él lo quiere ver como ese receptor que si bien tiene mucho potencial aún le falta bastante crecimiento, no únicamente como un jugador, sino también como el entendimiento de lo que es un receptor dentro de la NFL. Y es que claramente podemos notar como George Pickens, como este receptor número 1 estadísticamente hablando en la temporada por parte de la ofensiva liderada por Kenny Pickett y Matt Canada, se ha enfocado básicamente y plenamente en mejorar sus estadísticas individuales más allá de las victorias como equipo y por supuesto más allá de ser un compañero de calidad dentro del vestidor y por supuesto también dentro del campo. También hay que decir que si bien ha destacado muchísimo, lo ha hecho bastante bien, sin embargo este es un deporte en conjunto y actitudes así pueden incluso romper un vestidor, que en este caso esperemos que no pase porque claramente George Pickens de momento es muy joven y si bien tiene mucha ambición también hay que decir que es momento de que un receptor que apenas es muy joven, menos de 25 años, tenga que madurar básicamente ya porque claramente esa actitud no es lo mejor y lo más beneficiante para este equipo. Y también hay que decir que lo que más me preocupa respecto a esta actitud de George Pickens es el mal manejo de esta situación que ha tenido un staff de Mike Tomlin y por supuesto hablando precisamente del manejo que ha tenido en los últimos años, que ha batallado bastante para lidiar con este tipo de personalidades. Ejemplos ha habido bastantes en los últimos años, como el caso muy reciente de Juju Smith-Schuster, de Chase Claypool como receptor, de Antonio Brown como este estelar, que no pudieron básicamente contener en esa actitud muy ahora sí que deslumbrante que tenía Antonio Brown para la franquicia. Y por supuesto también otros casos un poco más discretos como lo de Martavis Bryant y también Mike Wallace como receptores, que claramente han sido casos ciertamente mal manejados por parte de Mike Tomlin y ese staff. Y ahora en esta ocasión, en este año con George Pickens, que sigue siendo un jugadorazo, sigue siendo este jugador muy joven con un potencial altísimo. Esperemos que Mike Tomlin y su staff tengan la capacidad de manejar a un receptor como Pickens, que claramente es sumamente talentoso y que te aporta muchísimo dentro del campo. Claramente hemos visto la capacidad que tiene para hacerte jugadas, ese excelente atleticismo y la fisicalidad que tiene como receptor, que no es fácil de encontrar. Ha sido un acierto completamente en el draft. Sin embargo también hay que decir que este staff, que esta gerencia tiene que buscar la forma de neutralizar un poco esa actitud mala que tiene George Pickens, que de por sí es una tendencia desde college football, que ya sabíamos que si bien George Pickens es un jugador que fue seleccionado antes del draft, segunda ronda, es muy bueno para cualquier jugador. Sin embargo George Pickens sabemos que no fue seleccionado en la primera ronda precisamente por esto, temas de actitud, temas extradeportivos, temas de extracancha, que claramente George Pickens se está viendo reflejado de momento en la frustración que tiene como receptor al no verse involucrado en cada partido, por lo cual para mí lo que más me preocupa, más allá de la maduración de George Pickens, que creo que puede llegar a darse año con año cuando pase el tiempo, sin embargo también lo que más me preocupa es ver el manejo que Mike Tomlin y por supuesto el staff de este equipo puede llegar a manejar la situación, porque para mí es más preocupante eso que el mismo jugador como tal. Y es claro decir que con ese talento se convierte en una prioridad intentar mantener a George Pickens un poco más involucrado tanto en el partido, en el esquema ofensivo, y también por supuesto intentar darle mucho más atención en el tema extracancha, hablar con él, intentar darle un tipo de, ahora sí que de ayuda mucho más
mental a lo que puede ser George Pickens, porque sabemos que necesita sí o sí ser un tipo que esté madurando poco a poco, por lo cual para mí, en mi opinión, el trabajo de George Pickens ha sido impecable. Yo no me voy a quejar de lo que ha hecho en el campo, porque claramente el talento que tiene, lo que te aporta, lo que te hace en jugadas muy claves como tal, es simplemente invaluable. Sin embargo, también tienes que buscar la forma de hacerlo un tipo mucho más consistente, no únicamente como jugador, que sí creo que a George Pickens aún le falta ciertas cosas como para mejorar como receptor, que mejorar sus rutas. Me parece que es un tipo que se empieza a involucrar mucho más y aumentar su árbol de rutas puede ser mucho más consistente como receptor. Claramente es un apartado para trabajar precisamente con Matt Canada, que lo involucra con mucho más esquemas, con diferentes jugadas, por lo cual para mí también es un punto clave involucrarlo mucho más en el terreno de juego. También Kenny Pickett, que lo empiece al menos a involucrar también mucho más, buscándolo constantemente. Si bien no te digo que no lo busque como lo ha buscado, porque claramente George Pickens ha sido un arma constantemente buscada. Sin embargo, también intentar darle mucho más paridad entre los targets que repartes entre Diontae Johnson y George Pickens. Si bien creo que este caso es claramente un caso para analizar, porque no creemos en Pittsburgh, la afición, el mismo staff, la gerencia general, no quiere otra vez un receptor que se ponga en este tipo de, ahora sí que de planificación, en un estilo diva, porque sabemos lo que puede ser un receptor diva. Lo tuvimos con Antonio Brown, lo tuvimos con Chase Claypool. Claramente es un problema en el vestidor, y claramente también creo que Mike Tomlin y compañía tienen que buscar la forma de solucionarlo. Ahora sí, en mi opinión es básicamente eso. Creo que a George Pickens lo tienes que involucrar mucho más en el terreno de juego, por supuesto, buscar darle mucho más ese ejemplo, esa ayuda fuera del mismo, por lo cual puede ser algo que se puede manejar fácilmente. Esperemos que no llegue a mayores. Espero que Tomlin y compañía sepan manejarlo de la manera adecuada para que Pickens, un tipo talentosísimo, siga teniendo el mismo impacto y la misma, ahora sí que capacidad partido a partido que nos ha demostrado ya durante un año y medio en Pittsburgh, por lo cual para mí es una prioridad básicamente hacer que Pickens se sienta cómodo. Aún así no dejo de, ahora sí que de preocuparme ese tipo de actitudes, porque como ya lo dije, ese tipo de actitudes, de personalidad suelen ser limitantes completamente para jugadores que pueden ser muy talentosos. Sin embargo, hay que cuidar ahí, aún sigue siendo muy joven, apenas está en su segundo año de contrato, por lo cual creo que estás a tiempo de llevarlo de poco a poco para que madure como receptor y por supuesto como persona dentro del vestidor. Ahora sí, esta es solo mi opinión, un caso que me pidieron que hablara sobre George Pickens, que salió en la semana, todo este tema de Twitter, de Instagram, que salió a decir que no estaba contento básicamente porque puso por ahí, citándolo verbalmente, puso un free me, que es libérenme. No está cómodo. Sin embargo, creo que también es parte un poco del momento que ha vivido, dos partidos complicados para él, tanto en Jacksonville como lo que vivió recientemente contra Tennessee, por lo cual sí creo que esto se va a solucionar tarde o temprano. Esperemos que no llegue mucho más, porque sí puede ser una situación que puede distraerte mucho más de lo que es el verdadero objetivo, que es ganar como equipo, no solamente estadísticamente como receptor. Es un juego de conjunto y tienes que ganar como equipo, y George Pickens se tiene que enfocar en eso, en ser un buen compañero, un buen jugador tanto dentro como fuera del campo. Ahora sí, esta es solo mi opinión. Mi nombre es Juan Pablo Campos y me encantaría ustedes que me dejen en los comentarios qué opinan al respecto de este tema. Si creen que George Pickens se vaya a convertir en una diva, como yo digo, no creo que esto vaya a ser ahora sí que tan grave como parece. Sin embargo, también me encantaría muchísimo leer su opinión y los leo en los comentarios. También les recuerdo suscribirse, dejen su like y compartan este contenido, igual que comenten qué opinan. Nos vemos en el siguiente video, gente. Gracias y adiós.